integrante del directorio del BCR, Roxana Barrantes, con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Roxana? Buenas noches, bienvenida, qué gusto. Buenas noches, Jaime, es un gusto estar contigo, con tus televidentes y con quien nos escuchen más tarde, espero. Así es, y además en el aniversario número 100, ¿no?, del Banco Central de Reserva, y se han podido conocer algunos alcances que ha hecho el ministro Graham hoy sobre la economía, que es algo que preocupa muchísimo. Se hacen proyecciones de 3.5, 4%, hay una moneda estadounidense más o menos estable, sorprendentemente. ¿Y cuál sería el mensaje que usted daría esta noche respecto a el futuro inmediato, el horizonte económico que tenemos enfrente? Me parece bien importante esta conversación el día de hoy, que se cumplen 100 años de la fundación del Banco Central, y recordar también lo que fue, o sea, se fundó durante el gobierno de Leguía en el año 22, pero recién hacia final de la década, inicios de la década siguiente, luego de la crisis del 29, es que el banco se consolida con una misión, la denominada misión Kemmerer, y se establecen esas reglas que el banco ha ido modernizando e implementando. En ese sentido, 100 años después de la fundación, tenemos un Banco Central de Reserva sólido, profesional, reconocido a nivel de las Américas y a nivel mundial por la calidad de sus profesionales, de su trabajo y de su manera de haber implementado un esquema nuevo de metas de inflación a inicios de esta centuria y que hemos mantenido hasta antes de la pandemia con 2.7 de inflación promedio anual. Un éxito. Ahora, se decía, recuerdo en la década pasada, con más efervescencia, que la política y la economía iban por cuerdas separadas. Y que si bien es cierto, recuerdo porque además la década antepasada, Dios, en el gobierno de Toledo, habían pues escándalos, ¿no? La política era pues, ¿no?, calamitosa, más o menos como ahora, pero con otros actores y otro guión. ¿Está pasando eso por la estabilidad del dólar, digo, y por lo que usted nos está describiendo en este momento? Hay un tema bien interesante, yo me quedé muy curiosa, y cuando los profesores universitarios nos ponemos curiosos, nos ponemos a investigar qué se ha escrito, qué se ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces resulta que hay muchos estudios que revisan la relación entre inestabilidad política e inestabilidad económica. Entonces, de los diversos indicadores, y acá hay un trabajo con gente de ciencia política, etcétera, de los diversos indicadores, uno de los indicadores más importantes es uno que te recoge cambio de régimen. Entonces, eso de las cuerdas separadas, en realidad es la política puede ser una alianza U permanente, ¿no? Sí. Mientras que siempre que esté la FIFA, tranqui. Entonces no es que son reglas, son cuerdas separadas, sino lo que tienes es un marco. Es cuando se percibe que va a haber cambio con la FIFA, que ahí ya la FIFA es el BCR, digamos. La FIFA es el BCR. No necesariamente. ¿Sí, no? Porque mira tú, una de las hipótesis que se está manejando ahora de por qué se está apreciando tanto el sol, es decir, está bajando el dólar, es porque ya quedó claro que no va a haber un cambio de rumbo sobre los fundamentos que mueven la economía peruana. O sea que no va a haber asamblea constituyente, que este no es un gobierno comunista, que no te van a expropiar tus propiedades y todo lo que se dijo en la campaña y quedó como eco tanta incertidumbre durante los primeros 6 meses de este gobierno, digamos. Entonces, cuando fue claro que eso no va a pasar, claro, tenemos
ya algunos indicadores poco a poco de cambios en las expectativas y esperemos que se plasmen en más inversión. Pero hay un tema acá que me parece importante destacar y enfatizar, que es el tema de que tenemos que mover la inversión pública, porque tenemos elecciones y siempre el primer año de un nuevo gobierno local y un gobierno regional cae muchísimo la inversión pública. Y la inversión es un motor, tiene lo que se llama el efecto multiplicador. Tú gastas un sol en inversión, pero se generan tantas transacciones alrededor que se reactiva la economía por todos lados. Entonces, que la inversión pública no esté dinámica como quisiéramos. Por ejemplo, el dato solo de la línea 2 del Metro de Lima. Claro. Entre enero y febrero solo se ha gastado el 8% de lo que se prevé gastar en todo el año. Y tú dices, oye, si tú divides cuánto tendrías que gastar mensualmente, serían 8%. Entonces tienes como un mes de retraso. Tú tienes que comenzar a activar a todos los niveles. Claro. Gobierno nacional, regional y local. Ahora, inevitablemente la guerra, la invasión rusa a Ucrania es un ruido, ¿no?, que nos moviliza. ¿Para qué lado? Bueno, está el tema del combustible, el tema del petróleo. El dólar más bien está quietecito ahí, pero los fertilizantes, el maíz, el trigo, etcétera, hay cosas que nos van a afectar o nos están afectando, y cuánto más nos pueden afectar creando turbulencia externa, pero que a la larga nos pasa factura. Es un dato de la globalización, es un dato de lo que significa estar integrado al mundo. Y en ese momento, el estar integrado al mundo nos permite disfrutar de términos de intercambio favorables. ¿Qué significa esto? Que los precios de nuestras exportaciones están en rangos altos y nos estamos beneficiando de eso. Entonces, claro, no nos gusta que suba el precio del pan, el precio del aceite, la gasolina, etcétera, y eso nos va a seguir afectando mientras tengamos esta incertidumbre a nivel planetario. No es solo algo que nos pasa a nosotros, pero al mismo tiempo tenemos recursos, tenemos solidez fiscal, tenemos una deuda interna relativamente pequeña y tenemos que aprovechar esas oportunidades para generar confianza. Claro. O sea, hay una tarea para generar confianza y mover la inversión. Si hay un mensaje que quiero dar es: juntémonos para seguir moviendo la economía, seguir invirtiendo, y que ese Alianza U con una buena FIFA ocurra y podamos dar empleo y activar el empleo. Eso es lo que creo está, digamos, o ha sido duramente golpeado, ¿no? Hay gente que con la pandemia ha pasado a condición de pobre, y para usted las líneas maestras que se están anunciando desde el MEF, ¿nos pueden dar un rumbo certero? O sea, ya salimos de la indefinición, ¿no? O esta situación de asamblea constituyente, gobierno comunista y todo lo demás. ¿Ya tenemos un rumbo? Tenemos que dar mensajes con mucha más fortaleza y recordar lo que estamos perdiendo. Si nosotros seguimos creciendo a 3%, que es lo que se espera para el siguiente año, o sea, el optimista es 4, el realista es más 3.3, otros 3% estimado para el 2023. Si seguimos con ese ritmo, nosotros vamos a llegar al nivel de pobreza que Chile tenía el 2019, prepandemia, en 13 años. Es demasiado. Nosotros, Perú tiene el potencial de crecer a tasas mayores y activar redistribución a través de programas sociales, a través de mover la inversión pública en obras de infraestructura para generar empleo, crecimiento, y un tema que nos estamos olvidando, porque a veces vemos los números, ¿no es cierto? Y tú has tenido justo al ministro de Educación antes.
Son 2 años que nuestros niños, niñas y jóvenes no han ido a las aulas. Así es. Ya es demasiado tarde, tienen que regresar y tenemos que cambiar el chip. A veces el hecho de que estemos volviendo en marzo nos juega en contra, porque es como que cerramos la puerta y 2 años después la volvimos a abrir. Y claro. No es así. Han pasado 2 años de pérdidas de aprendizaje, de pérdidas personales, de familias que se han quedado sin alguno de salud mental, sus miembros. Salud mental, niños, niñas, docentes, que necesitamos pensar el tema de otra manera y que la comisión multisectorial que instaló Mirta Vázquez empiece a darnos reportes semanales de cómo va el regreso a clases, exactamente, cómo va toda la atención, no quiero decir periférica, sino esencial, de la recuperación de aprendizajes y salud mental. Buenísimo. Roxana Barrantes integra el directorio del BCR y ha estado con nosotros. Gracias, Roxana, le agradecemos muchísimo. Que tenga usted muy buenas noches.